Estamos acá para una nueva reflexión sobre historia argentina. Esta vez prometo que voy a ser cortito en las reflexiones. Vamos a hablar hoy de Rosas y la soberanía nacional, que es probablemente el tema que más destaca y que más agiganta la figura de don Juan Manuel de Rosas. Bueno, en primer lugar, hay que definir a Rosas como político y como un hombre fuerte que gobernó la Argentina a nivel internacional en un momento de gran complejidad, de muchas guerras, de guerras civiles y de intentos de usurpar la soberanía nacional o menoscabar la soberanía nacional por parte de potencias extranjeras, concretamente Inglaterra y Francia, pero más que nada Inglaterra, nuestro tradicional enemigo, y que responde en gran medida a la figura de el hombre fuerte, el salvador del país, que menciona frecuentemente San Martín en sus cartas, como ya hemos citado en otra de estas reflexiones. ¿Por qué digo esto? Porque se ha hablado de Rosas, sobre todo de parte de sus enemigos, como un tirano. Y en realidad yo no considero que sea un tirano, salvo que lo consideremos en el sentido griego, pero aún así en el sentido griego yo no lo consideraría un tirano. En el mundo antiguo existía la figura de la suma del poder público, o sea, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Al respecto también hay otro video que pueden ver si quieren profundizar sobre estos temas, de que son un poco más de ética y de formación ética y ciudadana. La suma del poder público para circunstancias extraordinarias, sobre todo en un mundo antiguo que era muy cruel y que en el caso de las guerras, aunque hoy también somos muy crueles, ¿no? Tenemos un barniz de civilización, pero en el mundo antiguo era realmente muy cruel y no había ningún derecho internacional que protegiera a los vencidos. Hay una frase que ha quedado en la historia: ay de los vencidos, ¿no? Yo les contaba alguna vez la historia de Troya, cómo se cuenta que mataron a los habitantes, a los niños, esclavizaron a las mujeres, masacraron a la población masculina. Bueno, era terrible la guerra y los efectos de la guerra, y los pueblos desaparecían. Cuando entraban en guerra y perdían, normalmente los pueblos desaparecían. No quedaba nada de esos pueblos, ¿sí? Porque si matamos a los hombres, matamos a los niños y a las mujeres las esclavizamos, y bueno, ya está, el pueblo culturalmente no tiene forma de vínculo. Además, a las mujeres las esclavizamos y las vendemos como esclavas en distintos lugares, pierden toda identidad cultural, los pocos sobrevivientes que quedan, y el pueblo este desaparece. Entonces era mucho más grave que hoy una guerra. Era la desaparición completa de un pueblo, era la aniquilación. Entonces, ya entre los griegos y los romanos se había creado la suma del poder público para circunstancias excepcionales. ¿Por qué? Porque hay un dicho militar, un viejo adagio militar que dice: guerra colegiada, guerra perdida; guerra de mando único, guerra ganada. ¿Qué quiere decir esto? Guerra colegiada quiere decir cuando hay dos o más jefes, la guerra se pierde. ¿Por qué? Porque los soldados no saben bien a quién seguir. Y una guerra con mando único, guerra ganada. Ahora, el problema del mando único es que si una sola persona manda el ejército, puede verse tentado de utilizar todo ese enorme poder militar para quedarse permanentemente con el poder, como sería el caso de los golpes de Estado, que también hay una charla al respecto, por eso no voy a profundizar. Entonces, por eso los romanos, por ejemplo, cuando iban a la guerra, nombraban dos generales para que entonces se equilibraran los poderes. Los espartanos tenían dos reyes, entonces así también se equilibraba el poder ejecutivo, por ejemplo. Pero en caso de guerra eso era una fórmula nefasta. Entonces, cuando estaban perdiendo una guerra, se nombraba una autoridad única. En el caso de los griegos era el tirano. El tirano no estaba previsto en la ley, era una costumbre griega, pero no estaba prevista en la ley. Que alguien fuerte tomaba el poder y por el bien del pueblo, pero más que nada por el bien personal, tomaba el poder y salvaba la ciudad. Y algunos tiranos no fueron del todo malos.
En la historia de Grecia hay tiranos que funcionaron bastante bien. Eh, Porque, bueno, era como una costumbre de emergencia que se tomaba. En ese sentido podemos decir, bueno, Rosas puede haber sido un tirano al estilo griego. Pero yo disiento de ese concepto, ¿por qué? Porque los tiranos no estaban previstos. No estaban previstos en la ley. Prefiero más darle el nombre de dictador. Los romanos tenían una figura muy similar a la del tirano, pero como eran más ordenados en eso, me parece, que los griegos, crearon la figura del dictador. ¿Quién era el dictador? Era una persona que la elegía el pueblo, elegían los representantes del pueblo, y le daban todo el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Para qué? Para que tenga un mando único. Y al tener mando único, la guerra se gane. Mando colegiado, guerra perdida; mando único, guerra ganada. Entonces le daban todo el poder para que no tuviera que perder tiempo. Pero tenía dos características. Una, que tenía que durar no más de 6 meses, para que el dictador no se engolosinara con el poder, no le agarrara demasiado el gustito a tener todo el poder. Y además se le hacía una especie de juicio, un juicio de residencia, lo llamaríamos acá en Argentina, con la tradición del virreinato español. Juicio de residencia era como un juicio que se le hacía a los funcionarios cuando terminaban el cargo, para asegurarse que no habían cometido delitos. Bueno, algo parecido al juicio de residencia se le hacía a el dictador. Durante esos 6 meses él tenía toda la autoridad, incluso de la vida y muerte de cualquier romano, sin ninguna discusión. Pero después de los 6 meses no solo se tenía que ir obligatoriamente, sino que tenía que dar razón de por qué mató a quien mató, por qué dirigió el ejército de tal o cual manera, por qué cobró tal o cual impuesto, por qué ordenó tal o cual ataque. Todo lo que había hecho tenía que someterse a juicio. ¿Está? Y incluso hay una tradición en Roma de un señor que lo llamaron, estaba en su campo trabajando y lo llaman para ser dictador en una guerra que estaba perdiendo Roma. Dejó su arado, dejó su granja y se fue a la guerra. En 27 días derrotó al enemigo y dejó el cargo. Dejó el cargo. Y los amigos le dijeron, pues sos loco, vos que sos un tipo tan inteligente, tan capaz, ¿por qué no te quedaste 5 meses y 3 días más y todo el bien que le hubieras podido dar a Roma? Y entonces este dictador dijo, la dictadura no fue creada para eso, la dictadura fue creada para una emergencia. La emergencia terminó antes de los 6 meses, yo renuncié al cargo antes de los 6 meses. Fíjense ustedes lo interesante de esta figura del dictador. Y yo a Rosas lo comparo con un dictador, ¿por qué? Porque justamente si nosotros estudiamos el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, muchas veces citadas en estas reflexiones, que hacía las veces de una constitución informal de la Argentina, a Rosas las provincias le confieren la representación de la Argentina a nivel internacional y le confieren el poder de guerra sobre las naciones que quieran invadir el suelo argentino o molestar la unidad nacional. ¿Qué es eso? Una dictadura. Una dictadura al estilo romano, la suma del poder público a una persona en tiempos de guerra, en tiempos de necesidad. Y es idéntica a la figura del dictador romano. Por eso no me gusta llamarlo tirano, no solo porque no me gusta la palabra, sino porque justamente responde más a la figura del dictador. Ahora usted dirá, sí, pero hay un detalle, profesor, que usted o se olvida o se hace el tontito. Rosas estuvo de 1829 prácticamente hasta 1852. ¿Dónde están los 6 meses? Pasaron varias veces 6 meses para que él se quede tanto tiempo. Sí, es verdad, pero también hay dos detalles que yo quiero dar en defensa de seguir llamando a Rosas dictador. En primer lugar, que la dictadura, ¿por qué se crea? Se crea por una emergencia a nivel nacional, sea un ataque de orden interno o sea una invasión de orden externo. Esas invasiones, esos ataques, esas luchas intestinas, todo en simultáneo, se dieron en Argentina durante todo ese periodo. ¿Sí? La lucha contra la Confederación Peruano-Boliviana, bloqueo inglés, bloqueo francés, bloqueo inglés y anglo-francés,
luchas de los unitarios, rebelión del 37, levantamientos ayudados por el extranjero, por los ingleses y franceses, la invasión al río Paraná, que es tratada de detener en la vuelta de Obligado, día que recordamos la soberanía, con una derrota honorable, pero que significó el principio del fin de la invasión franco-británica, porque los ingleses y franceses siguieron siendo acosados a partir de ahí en todo el trayecto de ida y todo el trayecto de vuelta con sus mercancías, y se dieron cuenta que tenían más para perder que para ganar en esa invasión de los ríos interiores de la Argentina. Y se retiraron y pidieron disculpas con salvas de 21 cañonazos frente al puerto de Buenos Aires, donde residía quien representaba a la nación, más allá de que estuviera en Buenos Aires en ese momento, representaba a la nación. Entonces la salva de 21 cañonazos es un pedido de disculpa. Salva quiere decir tirar con los cañones sin bala, cargados con pólvora pero sin bala. Antiguamente se usaba para demostrar que uno venía en son de paz. Cuando uno venía en son de paz con un barco de guerra, tiraba una salva de cañones sin bala para demostrar que no estaban en guerra. Pero después se usó como saludo de honor o como desagravio. Bueno, los ingleses y los franceses desagraviaron a la bandera argentina. Primero le devolvieron las banderas, los barcos que habían capturado, los cañones que habían capturado, los que se salvaron, porque muchos se destruyeron luchando, haciéndolos luchar contra los propios argentinos. Es el caso del bergantín San Martín, que lo utilizaron contra nosotros, y algunas otras naves menores. Pero bueno, devolvieron lo que se pudo, lo que quedó se devolvió, y pidieron disculpas, con salvas de 21 cañonazos, pidiendo disculpas a la nación argentina, ¿sí? Y todo eso lo logró Rosa en medio de todos esos años de su dictadura. ¿Sí? Y en segundo lugar, también hay un precedente en la historia de Roma, o mejor dicho, dos precedentes de dictaduras que se prolongaron en el tiempo. Una fue la dictadura de Sila. Sila, hubo una guerra civil en Roma, que no viene a cuento acá, en donde los buenos eran los de Mario y los malos eran los de Sila. Bueno, Sila fue nombrado dictador, ganó la guerra, pero como los buenos, los de Mario, siguieron siendo peligrosos, pidió al Senado romano que le renovaran cada 6 meses, primero un año y después año tras año, le fueron renovando la dictadura, y se quedó varios periodos de dictador. ¿Está? Más allá de que Sila no representaba a lo mejor de Roma, representaba a la oligarquía romana, lo cierto es que hay un precedente en Roma de que cuando el peligro se mantiene, tiene razón de ser que el dictador se mantiene. Y el segundo antecedente es Julio César. Julio César, en realidad, lo que él quería es que lo nombraran rey, pero como rey sonaba feo a los oídos de los romanos, lo que logró, no pudo lograr que lo nombraran rey, pero logró que lo nombraran dictador perpetuo, dictador para siempre. Ahí ya se le fue totalmente la mano, ¿no? Pero complemento esto para decir, bueno, hay también antecedentes de dictaduras que duraron más de 6 meses, excepcionalmente, ¿sí? En el caso de Rosa sería como la de Sila. Se mantuvo el peligro, y en tanto se mantuvo el peligro, Rosas se mantuvo con la suma del poder público como una dictadura. ¿Está? Con la gran diferencia de que Rosa, para mí, representa a los buenos. ¿Y por qué digo que representa a los buenos? Nosotros hemos hablado ya otras veces de federales y unitarios. Federales, la tradición hispana, y los unitarios, la revolución. Dos, agua y aceite, dos proyectos de país ambivalentes, totalmente diferentes, incompatibles, que no se pueden poner de acuerdo más que en el color de los semáforos, pero en lo fundamental no se pueden poner de acuerdo porque son diametralmente opuestos. ¿Y qué decía San Martín de ellos, de estos dos bandos? Uno de los dos tiene que ganar. Para bien o para mal, uno de los dos tiene que ganar, porque no, uno traba al otro. Así que no pueden, es una grieta insalvable, porque son tan diferentes que una de las dos facciones tiene que prevalecer con un hombre fuerte. Eso lo decía ya San Martín. Y por eso, ya hemos hablado también, San Martín nunca se expidió oficialmente por uno u otro, pero en sus cartas, en su donación del sable a Rosas y todo, bueno, el mensaje es bastante claro. Y en ese sentido, yo quiero tomar partido, más allá de que, como yo les dije, para mí la historia es gris, pero a veces es gris clara y a veces es gris oscura.
Para mí la historia de Rosa es una historia gris clara, con sus claroscuros, sí, pero son más los claros que los oscuros. Y ustedes a lo mejor disienten conmigo. Dicen, sí, es gris, profesor, por ahí tienen razón, pero es más bien gris oscuro, casi mortecina, en vez de gris clara. Bueno, ahí podemos disentir y bueno, está dentro de la libertad de cada uno el disentir, siempre que no sea una obcecación tonta, digamos, decir, bueno, no, me empeño en que no es así, aunque me pongan todas las pruebas en contra. Bueno, eso ahí ya es una obcecación que demuestra poca inteligencia y cierto estructuralismo negativo en esa persona, cierto fanatismo, ¿no? Eh, pero en general podemos amablemente disentir siempre que probemos por qué disentimos hacia los otros. Y yo quiero decir que yo creo que la historia de Rosa es una historia gris clara. ¿Eh? ¿Y por qué digo que es gris clara? Hay muchos motivos, pero exceden la posibilidad de este relato, de esta corta reflexión que prometí que íbamos a hacer. Y bueno, en el caso de Rosas yo quiero remitirme a ese hecho que a ese dicho, perdón, que alguna vez he mencionado. Ese dicho dice más o menos así: el amigo de mi amigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Dicho esto, lo repito, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El amigo de mi amigo es mi amigo. Y el enemigo, y el amigo de mi enemigo, es mi enemigo. Bueno, dicho esto, recordemos, ¿quién es el enemigo histórico de la Argentina? Ya antes de que fuera Argentina, ya desde el virreinato del Río de la Plata. Los ingleses y los franceses, pero fundamentalmente los ingleses. Son nuestros enemigos. No quiero con esto denostar a los ingleses, un pueblo al cual yo admiro mucho. Tengo más para admirarlos que para no quererlos a los ingleses, ¿no? Pero cierto es que son nuestros enemigos históricos, ¿sí? ¿Y quiénes se hicieron amigos durante las guerras civiles de nuestros enemigos? ¿Los federales o los unitarios? Los unitarios. Los unitarios, cada vez que veían que los federales les ganaban, que por un lado puede haberse debido a la genialidad de Rosas para dirigir las tropas, pero también puede haberse debido, ¿por qué no?, a que mayor cantidad de población era favorable al federalismo que al unitarismo, en cuyo caso era el partido que, podríamos decir hoy, democráticamente le correspondía gobernar. Hagamos esa reflexión. Puede ser que ganara porque Rosa dirigía bien las tropas o simplemente por la fuerza del número de gente que adhería al federalismo. Si fuese así, y hablamos en términos democráticos, a quien le correspondía gobernar es al federalismo y no a los unitarios. ¿Está? Ahora, no lo sabemos del todo, no lo podemos saber porque en todo caso si era una democracia informal. Ya hemos hablado que el pacto federal era como una constitución a grandes rasgos, no era una constitución formal, orgánica, como la que nos rige hoy. Así que no lo vamos a poder saber, nunca estas cosas. Podemos intuirla, pero no la podemos saber de hecho y poder probarla. Entonces, la reflexión es la siguiente: ellos perdían, bueno, por el motivo que fuese, perdían. ¿Y qué hacían? Se quedaban en su lugar, se exilaban, y si bueno, perdí. A lo mejor el día de mañana los argentinos reflexionan y cambian de idea y nos llaman de vuelta para que los gobernemos, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que podrían haber hecho. No, ¿qué hacían? Se iban al extranjero, sí, pero lo primero que hacían era presentarse con algún representante de las embajadas inglesa o francesa y pedirles dinero y armas y transportes militares, y cuando no, la invasión directa de las flotas enemigas a nuestro país, ¿sí?
Entonces, acá no se trata solamente de rivales políticos, se trata de traición a la patria. ¿Y por qué es traición a la patria? Y porque se está llamando al enemigo, tradicional enemigo, a ingresar a nuestro país para ganar políticamente contra alguien que no le, por el motivo que fuese no le puedo ganar. ¿Sí? Acuérdense del dicho, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. ¿Y de quién se hicieron amigos los ingleses? ¿Quiénes se hicieron amigos de los ingleses? Los unitarios. Eso no se ve en el bando de Rosas. ¿Está? Entonces, no solo me parece que San Martín se decantó siempre más desde el punto de vista de la defensa de la soberanía nacional por Rosas, es evidente que los unitarios traicionaron a la patria. Tuvieran razón o no en su ideología, pero lo cierto es que llamaron al invasor extranjero para que lo ayude en sus luchas internas. ¿Sí? Por eso don José Hernández puso en el Matrifierro, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si no, los devoran los de afuera. Se refería un poco al pasado de nuestra historia argentina, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, y en Caseros, ¿quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Y bueno, la historia es gris, pero para mí el bando gris claro era el de Rosas y el gris oscuro era el de Urquiza, más allá de que Urquiza era de Entre Ríos, era el caudillo federal, entre comillas, de Entre Ríos. ¿Y por qué es más bien favorable, profesor, a Rosas y no a Urquiza? Fíjense en la composición del ejército de Rosas y el ejército de Urquiza en la batalla de Caseros. En la batalla de Caseros eran 22.000 hombres, todos bonaerenses. ¿Sí? Ni siquiera quiso convocar, aunque él tenía autoridad para convocar tropas del interior del país, él convocó solamente a las tropas de su provincia, teniendo potestad para convocar milicias de otras provincias, se la bancó solo como gobernador, se la bancó no como representante del poder político y la suma del poder público de Argentina, sino como gobernador de Buenos Aires, se bancó solo la batalla de Caseros. En cambio, Urquiza tenía un ejército apenas 2.000 hombres mayor que el de Rosas, 24.000 soldados sobre 22.000. Pero de esos 24.000, 15.000 o 16.000 eran entrerrianos. Pero el resto eran uruguayos o brasileños. Brasileños, que son o fueron en su momento, otro de los tradicionales enemigos de la Argentina, ya desde cuando eran portugueses y querían quitarle los territorios de Uruguay a España. ¿Sí? Y luego tuvimos una guerra, la guerra con el Brasil en tiempos de Rivadavia. ¿Sí? Fíjense ustedes, Urquiza, para conseguir su ejército, tuvo que enrolar a todas las milicias entrerrianas, pero también milicias uruguayas y soldados brasileños, ¿sí? Extranjeros, que además eran enemigos. Y como dice el dicho, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Entonces, si yo tengo que elegir uno de los dos bandos, ¿sí? Los federales unitarios de Urquiza y los federales porteños o bonaerenses, y me quedo con los de Rosas. ¿Sí? Pero, por supuesto, cada uno puede hacer su propia interpretación, como yo siempre le digo, como dice la bella e inefable Karina Jelinek, los dejo a su criterio. ¿Sí? Pero no quiero dejar de decir cuál es mi postura y por qué. ¿Sí? Ustedes cada uno los dejo a su criterio. Bueno, hechas estas pequeñas reflexiones que se supone, como siempre, que son acompañadas luego por sesudas investigaciones, arduas investigaciones de parte de ustedes para conocer más y mejor la historia de nuestra patria, me despido hasta otra ocasión y desde ya gracias por su paciencia. Hasta luego.